Sí, Grabar. vale. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Pues buenos días y buenas tardes a todos. Esto es, voy a poner aquí, sí, voy a poner así. Bueno, hoy estamos a 13 de junio. Esto es Daniel Gambús, esto es la rama Bhakti, la Sociedad Teosófica Española, y esto es en el curso este que hemos llamado Akasha y una teoría integral del todo. Estamos ahora en este extenso capítulo 9, que es un tratado por sí. Estamos estudiando las estancias de la cosmogénesis, después de haberlo visto más desde un enfoque científico. Ahora estamos viendo el enfoque metafísico y comparando, ¿no? Y como en la charla antes he dicho, pues hoy veremos Tetragramatón y la estancia 3. Luego continuaremos con el versos 9 y 10. Lo que sí voy a hacer es un somero repaso de estos versos, ¿eh? Y como siempre antes, recordaros que esto se transmite desde España. Entonces, según la Ley de Protección de Datos española, debemos informaros que esto se está grabando y que se va a subir el canal YouTube en Internet y que luego estará ahí en el canal de Bhakti, con lo que si alguien no quisiera que su imagen saliera, pues ahí donde tenéis el menú de funciones, donde está el icono del vídeo, lo clicáis y se desconectará la cámara de vuestro aparato. ¿Ok? Muy bien. Pues dicho esto, vamos a entrar en materia. Vale, dejadme ir un momento aquí al final. Tengo todo esto por ahí al final, creo. Ajá. Mm. Bueno, a ver, no hoy, pero ahora nos vienen 3 sesiones seguidas, lo cual está muy bien porque entonces no hay interrupciones y podemos, o sea, no entretenernos tanto en el repaso, que hoy sí que lo haremos. Además tiene sentido porque la estancia 3 es muy densa en contenido y es bueno ir machacando los temas para que nos queden a todos. A mí el primero, ¿eh? Este, mm, entonces, cuando acabemos la estancia 3 nos dará tiempo, antes de empezar la estancia 4, me gustaría entretenerme un poco en qué es la doctrina secreta y cómo aproximarnos en ella, ¿no? Cómo estudiarla, ¿eh? Y os adelanto que una de las cosas que insistiré mucho cuando en esta sesión que vamos a dedicar a esto, mm, que cada uno tiene que encontrar su propio sistema para estudiar la doctrina secreta, ¿eh? Y hoy, bueno, hoy así a lo tonto y sin proponérmelo, dos de los sistemas que yo suelo utilizar y que, bueno, los expongo y los sugiero para que si es que eso os ayuda a encontrar el vuestro, pues bueno, sabed que que hay gente, al menos yo, que los utiliza, ¿no? Y uno es, bueno, esto lo que hemos venido haciendo aquí, que ya lo veis, ir teniendo un cuadernito con las palabras clave, los nuevos conceptos
que van surgiendo estancia a estancia, ¿no? Y bien, estuvimos bastante extenso, fue el verso 7. Yo creo que, bueno, que lo exploramos juntos en profundidad y le sacamos cosas. Logos manifestado, el tercer logos, el padre y madre, hijo radiante o Yahud, hablamos del triángulo, cuaternario o tetragramatron, que hoy es lo que nos vamos a entretener con Manuel Fernández, los números 1, 4, 3, 7, los siete primordiales, los sagrados cuatro, los cuatro elementos, las jerarquías celestiales, la luz astral, la serpiente de fuego, que era ya una primera introducción al Foat, ¿no? Que en estancias posteriores se verá con mucho más detalle, que no en la tercera. Bien, dicho esto, bueno, esto es una forma, una manera, ¿no? Con unas notas del concepto que hay detrás de cada una de estas cosas para que queden, es una posible manera. Hay otra que es más visual, ¿no? Y esta que es más visual, bueno, acordaros que, para empezar, la estancia uno, ¿no? Describe el universo en el estado previo a la manifestación, el estado del todo uno durante el pralaya. Tal estado se puede expresar simbólicamente, o sea, no se puede, pero solamente con negaciones, porque no hay ningún concepto, por más abstracto que sea, que llegue a decir nada sobre lo absoluto, ¿no? Y es, entonces, porque el estado de absolutidad no puede tener atributo alguno, ¿no? Luego vimos la estancia 2 que describe una transición entre la noche y el día del universo. La idea de la diferenciación está allí, pero todavía no se manifiesta, está latente, ¿no? Era el padre guión madre, ¿os acordáis? Y en la estancia 3 sí, el padre guión madre ya se separan y aparece la dualidad, ¿no? Entonces, es el despertar del universo y describe el proceso mediante el cual el universo mm, pasa la vida después del pralaya. Entonces se refiere a cómo surgen las mónadas de su estado de absorción dentro del uno, ¿eh? Y luego la etapa que se describe es la primera y superior, ¿no? La formación de los mundos, ¿no? Pero entendidos como estados de conciencia. Lo que pasa es que es como una plantilla que lo puedes aplicar tanto a la creación del cosmos, con K, de todo el universo, como con C, entonces se refiere al sistema solar, o a la cadena planetaria Tierra. El patrón es el mismo, pero en esta estancia 3 se refiere todavía al universo, o sea, al cosmos con K, ¿no? Bueno, entonces, os decía, estos sistemas de estudiar, estas formas de estudiar, vamos a ver, ¿dónde está esto? Ah, sí, lo tenía. Aquí, sí, la 526. Otra forma de hacerlo es una forma más intuitiva, ¿no? Coger los conceptos generales y en lugar de escribirlos, que también se pueden escribir, porque se pueden hacer cosas mixtas, ¿no? Hacer estos dibujitos, croquis, diagramas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en el verso, estamos en la estancia 3, ¿no? El verso, o sea, el despertar del universo. En el verso uno, la idea de que se coge la idea de la llama de una flor de loto que se hincha y se expande de dentro a fuera, ¿no? De dentro a fuera, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Entonces, lo inmanifestado se abre como una flor de loto en un aspecto manifestado, ¿no? Y ya comentamos ya hablamos a través de los comentarios de Lena Blavatsky que esto se contraponía un poco a la visión esta del Big Bang. ¿Eh? Pero la cosa todavía se define más en el segundo verso. ¿Eh? O sea, fijaros, aquí otro sistema de estudiar, de tal, es simplemente verso uno. Pues pintar el loto, la flor del loto cerrada y abierta, y quizá unas pocas palabras para acabarlo de ilustrar el concepto, ¿no? Entonces, em, aquí en el verso 2 aparece una palabra clave, simultáneamente, ¿no? Entonces, la vibración se expande, pero simultáneamente en todo el espacio infinito a la vez.
¿no? Entonces, esto niega una expansión que se inicia en un punto, ¿no? Entonces, en la teosofía el espacio es infinito, ¿no? Y como sabéis, ¿no? Y está relleno de esta materia o sustancia precósmica que en el Pralaya es invisible. Entonces, esta última vibración del Pralaya, de alguna forma la activa, ¿no? Y de repente todo el espacio aparece lleno de los átomos primordiales, ¿no? Y así todo el espacio infinito, ¿no? De repente está ocupado por la materia más sutil. Estamos en ese primer momento, ¿eh? ¿De acuerdo? Y bueno, podemos pasar la palabra simultánea, es quizá lo más importante del verso 2 porque da sutileza y esto está en contraste con el Big Bang, ¿no? De alguna forma, claramente. En el verso 3 pues, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Lo resume muy bien la esencia del verso 3, ¿no? Que dice un rayo solitario, solo uno, no habrá un segundo rayo, ¿no? Que es el que activa el Manvantara, ¿no? Entonces, cómo se hace? Bueno, pues empieza con la oscuridad, ¿no? Representado por este círculo en negro, porque para nosotros es oscuridad, es el absoluto, y aparece un punto de luz en el logos no manifestado, ¿eh? Y este es el logos no manifestado, y este rayo uno, ¿no? Que es el que iluminará las aguas de la vida, o sea, la sustancia primordial que empezará pues su manifestación. Uy, y dejadme un momento que voy a coger el cargador porque veo que esto se me está bajando y en algún momento me quedaré sin batería. A ver, un segundito. Como dicen, disculpen las molestias. A ver, ups, por ahí abajo. Ya está. Solucionado. Vale. Esto, bueno, pues una imagen así a mucha gente, pues quien tenga una mente más visual, esto, una imagen así le puede bastar, ¿no? Y entonces, mm, bueno, pues ahí pasaríamos al verso 4 por ejemplo, aquí, por ejemplo, en el verso 4 nos habla del triángulo, ¿no? Que el triángulo que es el triple logos, ¿no? O sea, simboliza los tres aspectos del logos, ¿no? Los tres aspectos del logos que son el logos no manifestado, o sea, la unidad absoluta, el semi-manifestado, que es el padre guión madre, y el manifestado tercero, eh, bien, el que podemos concebir, ¿no? O también podría ser esencia, fuerza e inteligencia, ¿no? La ideación cósmica, ¿no? Y la fuerza latente sería el segundo, el semi-manifestado, y la esencia sería el no manifestado, ¿no? Entonces tenemos esos cuatro elementos primordiales que son que se simbolizan aquí son estos tres aspectos del logo, o logo primero, segundo y tercero, y la materia cósmica, ¿no? Y se puede representar así, ¿eh? Y también el 3 más 4 da 7, o sea, produce 7 niveles de diferenciación. ¿Eh? Y lo que nos está diciendo este verso 4 es que la manifestación de los tres elementos superiores es un proceso en el cual aparecen como encerrados en cuatro principios inferiores, porque todo lo que sucede arriba también sucede abajo. Entonces, como aquí empieza a hablar de la chispa divina, ¿no? O sea, la tríada superior tiene que expresarse a través del cuaternario inferior. Y entonces es el espíritu que desciende hasta la materia, ¿no? El cuaternario inferior. Y sigue con el verso quinto. También producimos aquí una, un diagrama, que lo resume. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que todos los principios del universo manifestado permanecen, pero y sin embargo son uno. Y esto no hay que olvidarlo jamás en la doctrina secreta, porque nos empieza a hablar de la raíz, de la luz, de los coágulos, tal y cual, pero ojo que todo es Oyahu, todo es unidad. Está bien estudiar la luz, porque lo que este verso nos está diciendo es que la raíz
permanece, o sea, el absoluto permanece, a pesar de que lo vemos como manifestación y no, y para nosotros lo absoluto es inconcebible, ¿no? Pero permanece. La luz, que es el logos, permanece, que es el rayo solitario del logos. Y los coágulos, o sea, permanecen, o sea, la materia diferenciada obviamente permanece, ¿no? Lo que pasa es que la materia diferenciada de alguna forma eclipsa los otros dos aspectos de la realidad total, ¿no? Vale. Entonces, aquí, en este creo que no había ninguna cosa de esto de un diagrama, pero aquí se responde a la pregunta, ¿qué es lo que es real que está detrás de la apariencia? ¿No? ¿Os acordáis? Esa pregunta que hace el Lanoux, creo que es este, no. Perdón, este no es, no. En todo caso, bueno, se responde a esta pregunta, ¿qué es lo que es real que está detrás de la apariencia, ¿no? Entonces, la unidad de todo solamente es perceptible en el plano espiritual, pero para nuestros sentidos la unidad desaparece en la dualidad, ¿no? Es un poco el drama humano, ¿no? Y entonces llegamos al verso 7 aquí, por ejemplo, y aquí es donde ya le doy la palabra a Manuel, es que se describe la aparición del logos, ¿no? Entonces, el logos no manifestado está más allá de los siete planos manifestados, como se ve aquí, ¿no? Entonces, hay los tres logos manifestados, que son los tres planos de diferenciación superiores, y luego está el cuaternario inferior, los cuatro planos, ¿eh? más bajos del cosmos. Estamos hablando de planos cósmicos ahora, ¿eh? Y se corresponde con vimos en el texto de Elena Blavatsky, con el tetragramatón cabalístico, ¿eh? Y la presencia divina en el plano material. De hecho, la presencia divina, claro, está en todos los siete planos, ¿no? Y eso también hay una palabra especial que tienen los cabalistas para esto, que es la Shejira. Creo que también dirás algo de esto, ¿no, Manuel? Y entonces, para acabar el verso 7, antes de dar la palabra a Manuel, acordaros de esta, ah, esta clasificación, ¿no? Digamos, el proceso de creación, que el uno no manifestado, que es la realidad absoluta, que se convierte en cuatro, ¿eh? Que es el triple logos, y la materia cósmica, el 3 más uno, ¿eh? Entonces, que son los elementos sagrados, los primordiales, ¿no? Y a partir de aquí surgen los siete rayos primordiales, o si queremos llamarlo también los siete seres más elevados, ¿eh? Los Dhyana Chohans más elevados. Entonces se menciona que hay un segundo emanación de siete seres celestiales, que son los Lipikas, son los señores del karma. Esto vendrá más tarde, ¿no? Y finalmente, pues por debajo las jerarquías celestiales, con la misión de construir el universo, ¿no? Según las leyes del universo. Muy bien, pues sí, aquí también hay una mención, ya una primera mención también a Foat, pero como digo, este verso esta estancia apenas menciona Foat. Esto vendrá en la siguiente estancia, es más detallado. Y paso la palabra a Manuel. Bien, Manuel, si tienes el micrófono cerrado, ábrelo y ya me dirás tú si me pongo en las láminas cuando me de poner. Tú me dirás. Sí, buenas tardes. Sí, por favor, cuelga ya cuando puedas, cuelga el alfabeto, El alfabeto. Vale. la 602. Es. Ese, ¿no? Vale, está bien. Ujú. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Eh, bueno, y gracias por la confianza de que sea yo el que les explica esto. La verdad es que me he estado rompiendo la cabeza toda la semana para intentar explicar de una manera más o menos lógica y coherente el tetragrama, y es bastante complicado, no es muy sencillo de explicar, porque el tetragrama es más bien práctico, en realidad es para práctica y para meditación. Pero bueno, he hecho una pequeña síntesis, ¿no? Y bueno, vamos a intentar que sea de una manera fácil de entender. Al final, como habrá cosas que no entiendan o les queden dudas, apúntenlo, y al final, cuando ya Daniel acabe y abra los micrófonos, yo estaré encantado de ser más preciso en determinadas cosas que a lo mejor puedan dudar o preguntas que les surjan.
A modo de pequeño abstract, el objetivo sería explicar qué es el tetragrama y por qué interesa, por ejemplo, a la teosofía. Eh, ¿Por qué lo debe conocer el teósofo? Es decir, ¿en dónde viene? Por ejemplo, en la doctrina secreta se menciona bastante, se menciona el tetragrama, Aleph, el concepto Segna, muchos más conceptos, ¿no? Como Ein Sof y tal, términos que son eminentemente judíos. Por eso he pedido que haya un alfabeto con las letras hebreas, con sus gematrías, que es decir, el valor numérico. Eh, y también veremos las manifestaciones que tiene en el hombre y cómo trabaja en el hombre. Bueno, pues haciendo este preámbulo, que es la idea que tengo, digamos que el tetragrama, viene de la palabra, eh, de la palabra griega que significa cuatro letras. Tetra, cuatro, y grama es letra. El significado profundo dentro de lo que es la mística judía es el eterno. La palabra, esas cuatro letras que no tienen una pronunciación, sino letra a letra, significa el eterno. Se le reconoce como el eterno, ¿por qué? Porque por mucho que dicen los místicos cabalistas y judíos que se le estudie, nunca vas a llegar a entenderlo del todo. ¿Por qué? Porque es eterno y nosotros no somos eternos, simplemente por ese juego de palabras, ¿no? Lo comentan así. Pero sí tenemos la misión de acercarnos lo máximo, con lo cual ya estamos en el camino. Y eso es lo importante. Ahí entraría ya el concepto Sekina que luego explicaremos. Eh, el tetragrama es el concepto más antiguo, más profundo y más sagrado de la mística judía. Está también en tradiciones esotéricas, aparte de en el judaísmo, ¿no? En definitiva, es un nombre que tiene muchos atributos y es un nombre de poder. Es un nombre impronunciable que se compone de cuatro letras, Yod, He, Bat, He, y es así como se pronuncia. Eh, en, en judaísmo es tan potente el nombre que no se menciona ni siquiera Yod, He, Bat, He, mucho menos Yahvé o Jehová, eso muchísimo menos. Pero se le sustituye por la palabra Adonai normalmente o por la palabra Hashem. Hashem es el nombre en hebreo. Mm, la palabra Adonai está incluida, intercalada en el tetragrama. Y por eso de ahí viene la palabra Yahvé o Jehová. O sea, se ha latinizado para decirlo de una manera con un nombre. Pero en realidad no es correcto. Lo correcto es dejar las cuatro letras, ¿no? Eh, ¿Tiene poder? Pues tiene un poder capaz de manifestar energías divinas este nombre. El tetragramatón o Yod He Bat He, como me gusta a mí, prefiero llamarlo siempre, es una estructura, es un arquetipo de la creación del mundo en varios niveles diferentes de manifestación. Es lo llamado Olamot, es decir, universos, los diferentes universos. Se manifiesta en cuatro letras que son muy simbólicas y son creadoras. La primera letra, vemos aquí el alfabeto, es la número 10. Si van contando, cuenten de derecha a izquierda según los números uno, 2, 3, 4, porque ese es el valor numérico y además es el valor en que están la letra Yod. Si se dan cuenta, esa letra es como una gota cayendo, ¿no? Por la parte de arriba, tiene un poco de pico y va hacia abajo. La segunda letra sería la Hei, que es la número 5, Yod Hei, la Hei, luego la Bab, que es la número 6, la siguiente, y luego la última, otra vez Hei, Yod He Bab Hei, y sería como una Y, una H, una V y una H. Eso significaría la palabra maldicha, como decía Yahvé. Entonces, vamos a explicar un poco qué significa de manera rápida cada letra. En, por ejemplo, en esoterismo no judío, la letra Yod es el fuego, simboliza el fuego, sobre todo en, en alquimia y en hermetismo. En cuanto a la mística judía, es la chispa divina.
es la que está sobre Atzilut, sobre el universo de Atzilut, en el árbol de la vida, y tiene el punto de arriba, el punto que ven superior, un puntito muy pequeño, que apunta directamente al universo de Adán Kadmon, en el árbol de la vida a la primera séfira, la séfira de Keter, que es el universo de Adán Kadmon. Eso simboliza que, aunque está en el mundo de la emanación de Atzilut o de la Séfira de Jotma, su procedencia es de Adán Kadmon, de la no manifestación, porque esta es la primera manifestación, yo. Eh, Vemos luego la G, en realidad no es G, es Hei, o sea, es la letra Hei. La letra Hei, que simboliza en las tradiciones no judías, como dije antes, la alquimia y tal, eh, es el agua, simboliza al agua. En cuanto a la mística judía, simboliza la inteligencia de Beriah y la matriz, es decir, la madre, está situada en el universo, como digo, de Beriah, en la en Binah, en la séfira de Binah. Si seguimos siguiente, la letra número 6 sería la Bab. La Bab, por ejemplo, representa en esoterismo al agua, y en la mística judía es el canalizador que canaliza por Tiferet, por el pilar del medio, que es por donde baja la Shejina, que luego la explicaremos, y por ahí canaliza. Opera en el universo de Yetzirah, en las seis posteriores o justo por debajo de la primera tríada, las seis sefirot siguientes. Y luego la última Heil o la segunda Heil de la letra, de las cuatro letras, simboliza la letra tierra y representa al universo de Asia, de la acción, la esfera de Malhut, del reino. Y es la vasija de recepción femenina, que es la Sejina en general. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decirse que esas dos letras, dos son expansivas y dos son restrictivas. Las expansivas son Yod, que expande, la primera manifestación después de Aleph o después de lo no manifestado, es la primera manifestación, la letra Yod, que vierte su poder de creación, o digamos, como dicen los judíos, su semen, el semen de Dios, en la vasija restrictiva de Hei, que es el universo de Beriag, que ahí es donde se crea el universo, se dice, según la Cábala. Bab sería la tercera letra, que sería expansiva también, porque es como un canalizador que conecta con la siguiente Hei, que es la siguiente vasija, que sería la que está en el universo nuestro, en la materia, la parte más densa de Yod Hevad Hei. Porque además, fíjense lo que les he dicho, Yod es como una gota, las Hei es como dos vasijas, son como vasijas, es como si fuera una vasija, pero está abierta por un lado. Y está abierta por un lado porque es la conexión con Bab. Bab es como el que comunica, como si fueran dos vasos comunicantes. Y a su vez, todas las letras están formadas por Bab. Todos son Bab, en mayor o menor medida, y o formas del tetragrama. Es decir, todas tienen la yod oculta en todas sus letras. Y eso es un simbolismo muy importante que ahora no podemos desarrollarlo, pero es de verdad que muy, muy importante, que ya en otro momento pues lo podemos desarrollar. En definitiva, lo que, lo que simboliza en el hombre toda esta fuerza de manifestación es la sabiduría, la fuerza, la belleza y la justicia. Son cuatro letras que entran en un cuadrado que es la conexión con el hombre. Cuatro letras y es un cuadrado. Siempre unidas, tienen que ir unidas, es muy importante. No se puede explicar nunca el tetragrama si no va explicado con la Aleph, que es la parte no manifestada. Aleph es el círculo, es decir, es lo que hace cuadratura del círculo. Esto es un término además muy pitagórico, que los judíos lo cogieron mucho para su mística. Bien, ¿dónde podemos encontrar referencias? Pues en la Torá, por ejemplo, no hay ninguna referencia, por ejemplo, con el nombre de Sejina, pero sí hay de Yod He en Génesis 2. En Génesis 2
viene la palabra Yod-Heh-Vav-Heh, no en Génesis 1, que viene Elohim, por ejemplo, en la primera creación. Y esto también tiene unas connotaciones especiales de por qué es así. Pero en Génesis 4:26 es donde nos dice, por ejemplo, que Enós, hijo de Set y nieto de Adán, lo invocaba ya con este nombre. Invocaban a su creador con la palabra Yod-Heh-Vav-Heh, pero entra en desuso a partir de aquí. Se dice que porque el hombre empieza a prevaricar. Y entonces cae el nombre este en triadas. Deja de ser un nombre de, digamos, de una religión, en ciernes, porque no estaba la religión judía todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Cae en las tríadas de Madián. Las tríadas de Madián eran dioses cananeos, pero mezclados o en sintonía con dioses fenicios, generalmente, incluso en algún caso con alguno egipcio. Los restos o hallazgos arqueológicos sobre este tipo de triadas generalmente mencionaba a él, a Baal y a Yahvé. Eran una triada que se encuentra bastante en pórticos y en sitios con bastante yacimiento. Es bastante fácil ver altares dedicados a los tres dioses, ¿no? Esto también quiere decir que la religión de Canaán, hasta después del exilio, no se unificó en un solo dios, sino que era más bien politeísta o se contemplaba el resto de dioses al menos. Eh, en su comunicación con el hombre, Yod-Heh-Vav-Heh, esta palabra nunca se comunica así, de esta forma. Se comunicó con los profetas, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob, como Shaddai, con el nombre Shaddai. No se comunicó con Yod-Heh-Vav-Heh. Con Yod-Heh-Vav-Heh se comunica con Moisés. Así es como se revela, pero en el segundo encuentro que tienen, en el primer encuentro, que es cuando Moisés sube al monte Horeb o monte Sinaí y se le encomienda liberar al pueblo, digamos, Yod-Heh-Vav-Heh se presenta como Eye Asher Heye, que quiere decir soy el que soy. La palabra soy es muy importante aquí en esta palabra. En la segunda vez, cuando recoge las tablas, sí es cuando le revela su nombre. Le dice que su nombre es Yod-Heh-Vav-Heh. Ahí es cuando empieza a conocerse ese nombre, a partir de Moisés, de recibir la ley. Y la diferencia con Shaddai era que aunque es la misma emanación de Dios o otra parte de Dios, una manifestación diferente, Shaddai era el Dios que hacía los pactos, era el que pactaba. Y Yahvé es como, o Yod-Heh-Vav-Heh, es, digamos, en ese sentido, la llave que recibe el hombre para aumentar el Dat. El Dat es el conocimiento. Esto viene, por ejemplo, en el Salmo 9:11, que es muy bonito de leer, porque habla, me conocerán o estarán cerca de mí los que conocen mi nombre. Tal. Es bastante interesante. La misión nuestra, dice la mística judía, es la unidad o buscar la unidad con Yod-Heh-Vav-Heh a través del Tikkun Olam. El Tikkun Olam significa la rectificación o la rectificación universal y la rectificación, por tanto, de nosotros. Esto es lo más parecido a lo que se llama karma, la rectificación a través de reencarnaciones. ¿Cómo nos llega Yod-Heh-Vav-Heh? Siempre a través de Sejinah. Esto es llegar de Beria nosotros para recuperar a través de la Sejina las vasijas rotas de Adán Kadmón de Génesis 1. Esto parece complicado lo que acabo de decir, pero si quieren ya lo podré explicar más adelante o cuando al final lo acabemos. Porque si no llevaría ahora un buen rato, por lo menos 10 minutos, explicar este concepto. El Midrash, que es el libro probablemente de los más antiguos que hay, es anterior al Talmud, dice de Yod-Heh-Vav-Heh, el Eterno bajará del cielo por Shekinah para hacer de la tierra un cielo. Eso es una especie de poesía que hay dentro del Midrash para decir que es la Shekinah divina de Yod-Heh-Vav-Heh.
digamos que Yod-Heh-Vav-Heh es tan importante en el judaísmo que, por ejemplo, el presente del indicativo del verbo ser no existe en el judaísmo. En idioma judío, tanto antiguo como idioma judío masorético, como judío o hebreo moderno, por decirlo así, no existe el verbo ser. Se puede usar el fue, seré y es, pero el ser no, porque el ser y el jabayá, la palabra jabayá, que es el que existe, tampoco se puede usar. Estas letras, fue, seré, es, que es hayá, yigye y jové, son letras que son todas el tetragrama, pero permutadas en posiciones. Con lo cual, eso es los seruf que se llaman, que son las permutaciones de letras tan famosas en Cábala. Mm, ¿Qué tiene de relación directa con qué conceptos tiene una relación directa? Bueno, pues tiene una relación directa, por ejemplo, con el concepto Aleph. Aleph es el principio, es la unidad y es lo no manifestado, es lo que representa Ein Sof y está por encima de Yod-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav-Heh es una manifestación en la materia, o en el campo material, o en el campo de la creación, y a partir de ahí va bajando en densidad. ¿Podrías poner el triángulo de los fractales, por favor? Ahí. Mirad cómo baja. Este es el triángulo fractal de Yod-Heh-Vav-Heh. Si vemos, en la imagen vemos una Yod, que es la primera manifestación, la segunda manifestación es Yod-He, la tercera Yod-He-Vav y la cuarta Yod-He-Vav-He. Y aquí está, en la primera manifestación es el universo de Atzilut, es la emanación, la segunda es el universo de Beriah, es la creación, ahí es donde se crea, es la matriz, la madre. El universo de la formación es Bat Hebab, y el último, por fin, el que lleva a Malhut, Yod Hebat He, que en términos cabalísticos también se le denomina cuando está en el universo de Malhut, que es el reino, es la materia, es donde estamos nosotros, se le denomina Sejiná, femenino. Es la matriz que recibe o el útero femenino en la tierra de la sabiduría de Dios. Y está conectada por el pilar del medio y sube de Yesod a Tiferet y de Tiferet directo a Keter. Está directamente relacionado. Y está relacionado así porque el patriarca Jacob lo que hizo fue tener una manifestación que lo cambió el nombre por el de Israel, que significa directo a Dios, Yasrael, y eso es lo de la escalera de Jacob famoso. Y de ahí está sacado esta fractalidad. Entonces, como digo, con Aleph tiene mucho que ver y es imposible verlo de manera separada, tanto Aleph como Yod-Heh-Vav-Heh, y a Sejina. Sejina, como he dicho, va por Tiferet. Es lo que une el mundo material con, con el, o matriz de Dios, por decirlo así, con Keter, que es la corona de Dios. Es la primera manifestación. Está totalmente imbuida de los atributos de Elohim. Esto viene, por ejemplo, en Éxodo 14, de 19-21. Éxodo 14, 19-21 son los 72 nombres de Dios. Los 72 nombres de Dios están directamente relacionados con la palabra Yod-Heh-Vav-Heh. Y para recoger los 72 nombres de Dios, que son los atributos de Elohim, por eso Elohim es plural, no significa que sean muchos dioses, sino que es una manifestación de Yod-Heh-Vav-Heh llamada Elohim con 72 manifestaciones para hacer la creación y cada uno tiene una particularidad. Son nombres de tres letras y la forma de formarlos se extrae del libro del Éxodo, del capítulo 14, entre los versículos 19 a 21, y de la siguiente forma. Se toma la primera letra del número 19, del 20 la última y del 21 la primera. El segundo nombre sería la segunda letra
del 19, del versículo 19, la penúltima del 20 y la segunda del 21. Y ese patrón continuamente hasta completar los tres versículos. Así se llega a los 72 nombres. Cada nombre es un atributo y son meditativos, son para meditaciones. Unos son de salud, otros de mal de ojo, otros de, de la suerte, otros bueno, de diferentes cosas, 72 atributos. Eh, Está incluido también dentro de este nombre todos los arquetipos del nombre de Dios en las diferentes séfiras del árbol de la vida. Estos serían, por ejemplo, como hemos visto, Shaddai, en la palabra Shaddai, el que es el Todopoderoso, Yak, que sería el primer nombre de Dios de la primera manifestación, lo vemos ahí en la pirámide, la segunda, Adonai. Adonai se da en Malhut, Elohim en el rigor y en la justicia, Shebaot, que es el Dios de los ejércitos, también se da ese nombre, pero ojo, Dios de los ejércitos, voy a decir algo, porque a veces Dios de los ejércitos suena un dios militar que viene con el sable, ¿no? El Dios de los ejércitos, Shebaot, significa Sheba, es ejército, y Ot es letra, es el ejército de las letras, o sea, ejército de letras, no es un ejército de espadas, ¿eh? No, no tiene eh, esa connotación tan negativa. Entonces, bueno, a modo de conclusión de lo que sería Yod-Heh-Vav-He, por ejemplo, sería que es nuestra relación con el Eterno, con Yod-Heh-Vav-He, es lo que trasciende en el tiempo y el espacio, y es lo que nos da el conocimiento. El Dad se manifiesta por Shekinah y es lo que rige el sistema cósmico fallido. Según la Cábala, precisamente esto existe y el hombre existe porque el sistema cósmico tuvo un fallo, tuvo un cortocircuito cósmico. Y el propósito del ser humano es esa elevación por dar, por conocimiento, para recuperar esa energía perdida y para completar el Olam Mabá, que es el mundo venidero, a través del Tikkun Olam, de la rectificación. Eso es lo que dice él, lo que significa como una gran metáfora de la creación manifestada y por trozos o por fractales y cada vez más condensada según se aproxima a donde estamos nosotros, que es la materia más densa. ¿Cómo tiene esta manifestación? Pues por Sequiná. La Sequiná es un término que no aparece explícitamente en la Biblia hebrea. No se le puede buscar como con esa palabra. Entre otras cosas porque es una palabra aramea, es una palabra que entra en el Targum, que es las traducciones al arameo. Pero se le relaciona, por ejemplo, con el Éxodo 25:8. El Éxodo 25:8 es cuando dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto es muy simbólico de lo que es Shekinah. Es decir, se dice que la Shekinah era quien estaba y tenía presencia de Dios tanto en el tabernáculo como en el templo. En la literatura rabínica, por ejemplo, la Shekinah es vista como la presencia protectora y cercana del hombre. Se dice que acompañó a Israel en el desierto eh, y refuerza esto también, pues, que no abandona a su pueblo. Puede castigarlo precisamente porque es su pueblo elegido, según ellos, pero no los abandona. De alguna manera siempre los redime, ¿no? Eh, en- para mayores lecturas de Sekina, el mejor libro, por ejemplo, sería leer el Talmud. El Talmud, en el tratado Sotá 17 o 17a, creo que es, viene bastante bien explicado. Creo que es el 17a, pero bueno, siendo en el 17, viene bastante. Y es la comparación a cómo cuando un hombre y una mujer viven en armonía, aparece la Shekinah, por ejemplo. Nosotros, si vivimos en armonía con Yod-Heh-Vav-He, aparece la Shekinah también. También se dice ahí que cuando 10 personas estudian juntas la Torah, aparece la Shekinah. Y así va bajando porque al final también acaba diciendo que cuando dos estudian juntos, aparece la Shekinah. En el Midrash sale explicado también
que estuvo en el jardín del Edén, que Shekinah estuvo en el monte Sinaí y en el templo de Jerusalén, y que tras la destrucción del templo, la Shekinah cae y acompaña en la diáspora a los hebreos. Bueno, estos son tradiciones naturalmente de ellos y claro, son dogmas de fe, ¿no? Evidentemente. Pero en términos cabalísticos, la Shekinah adquiere un significado quizá bastante más profundo que lo que podemos ver en el judaísmo convencional, ¿no? O en el rabinismo. En el Arizal, que era Luria, Isaac Luria, por ejemplo, considera que es el espacio femenino de Dios en Malhut, que es la última sefira del árbol de la vida y es la luz divina en la tierra. Es, digamos, en este sentido, si lo traspolamos al, al catolicismo, es como el Espíritu Santo. Pues lo más aproximado que se me ocurre sería el Espíritu Santo, porque tiene las mismas características. Viene de arriba e ilumina al hombre. Entonces es lo más parecido. En el libro El Zohar, por ejemplo, que es el libro, en mi opinión, más importante de la Cábala, se describe como la luz que conecta los mundos superiores y los mundos inferiores. Se menciona cuando Israel cumple la Torá, la Séquina se une en espacio, en aspecto masculino de Dios, simbolizando la restauración cósmica que baja a la tierra en significado femenino. La importancia, digamos, que tiene la Séquina es la presencia divina en el mundo. Esa es la importancia. Es una conexión humana divina a través del nombre o del tetragrama. Tiene una clave espiritual judía y enfatiza mucho lo que es la cercanía de Dios y la posibilidad de experimentar la presencia en la vida cotidiana. ¿Esto qué significa? Pues que no es solamente encontrar la sequina algo intelectual o de estudio, es también de presencia, según los cabalistas. Por ahí se alcanza la sequina. Viene, bueno, también explicado, como dije, en Éxodo 24:16 y en el Tratado Abo de Rabí Natán número 1 del Talmud. Bueno, ahí en ese tratado viene también todo el tema de la serpiente, que a veces interesa mucho en lo que es la serpiente en, en la doctrina secreta, que se habla bastante de ella. Eh, bueno, digamos que la conexión espiritual, la experiencia cotidiana es la que tiene el hombre cuando entra en oración, digamos, o menciona la Torá y aparece. Entonces aparece la Sequina. Eh, como dije, no es un acto cultural o no es un acto cultural exclusivamente. Es un acto de trascendencia. Y viene también explicado en este acto de trascendencia cómo se trataba en el Tratado de Berajot. Y ahora, por último, vamos a dar una pequeña nota de qué relación tiene con Aleph. Aleph es la letra de lo no manifestado. Aleph se compone. ¿Puedes volver a poner un momento el alfabeto? Ahí. Gracias, Daniel. La letra Aleph, fíjense que es la primera letra del alfabeto. Obsérvenla bien. Fíjense que tiene una yod arriba, una yod abajo y en medio está atravesada en diagonal por una va. En realidad es dos yod y una va. Esto, para que vean que es igual lo de arriba que lo de abajo, o que Aleph es igual a yod he bat he, yod he bat he tiene una gematría de 26. No tienen más que sumar la palabra yod, la letra yod, perdón, no la palabra, la letra tiene 10, vale, un valor de 10, que es lo que está al pie de la letra, la Hei 5, la Bab 6 y de nuevo la G otra vez 5 porque es Yod G Bat G, ¿vale? Si lo suman da 26, ¿verdad? Lo están viendo, es claro. Aleph, por el contrario, tiene un valor de 1 porque es la unidad, pero al mismo tiempo vale 26 exactamente igual que Yod G Bat G. ¿Por qué? Porque está compuesta por dos yod, una yod arriba y otra abajo, y cada yod vale 10.
y la Bad del medio que la corta es 6, es la letra 6. Entonces tiene un valor de 26. Eso significa que es la misma sustancia. Es por eso que tengan en cuenta que cuando está el encuentro de Moisés en el monte Oreb, recuerden que Yod-Heh-Vav-Heh es antropomórfico y le dice que no mire su rostro y que se dé la vuelta si recuerdan ese pasaje y lo ve pasar de espaldas cuando se va. Sin embargo, dice que no se haga ninguna imagen de él, que no se hagan imágenes de Yod-Heh-Vav-Heh. No que no tenga imágenes, sino que no se hagan imágenes. ¿Pero por qué no se pueden hacer imágenes? Porque Yod-Heh-Vav-Heh es como el mensajero de Aleph, de lo no manifestado. Al ser el mensajero de lo no manifestado, no puede tener imagen porque lo no manifestado no tiene imagen. Y entonces estaríamos haciendo un culto a un Dios y dándole una imagen. No sé si entienden el concepto que les acabo de decir. Es un concepto bastante importante en judaísmo. Y bueno, si quieren lo podemos dejar aquí, que hemos tratado un poquito lo que es cada cosa y al final, cuando Daniel llegue a sus conclusiones finales y abran los micrófonos, si quieren que sea más preciso en algo, pues me preguntan cualquier cosa que no les haya sonado, no entiendan algo del árbol de la vida, de cómo opera, del Adán Kadmon, del Tikkun Olam, lo que necesiten y estaré encantado, si puedo y sé, pues de explicárselo de una manera más detallada. Gracias. No, gracias a ti, Manuel. Y bueno, sí, luego abriremos el micrófono, pero si ahora hay una o dos preguntas así a bote pronto, algo así muy relacionado con lo que nos ha expuesto, para aclarar conceptos, por favor, Sí, sí. levanta la mano. Bueno, parece, parece que todo ha quedado claro o nada ha quedado claro, no lo sé. Bueno, vamos a dar tiempo para digerir esto, ¿eh? A mí simplemente se me ocurre... Ah, mira, Manolo, ya está. Ujú. Sí, Manolo. Bueno, a mí me habían explicado hace muchos años que en el Sinaí, cuando estaba Moisés con la divinidad, pues cuando le dice, ¿quién eres tú? Y la divinidad contesta, yo soy el que soy o el que es, pero no es el que existe. O sea que en castellano, no sé si en catalán también lo habrá, tenemos que el inglés no tiene esa riqueza. Una cosa es ser y otra cosa es existir. Entonces, lo que existe aparece y desaparece, como son nuestros cuerpos humanos, pero lo que es o el ser, eso es permanente. Entonces Dios le contesta, yo soy el que es, no el que existe, el que es. O sea, que voy a permanecer siempre. Y existir, tenemos esa riqueza de vocabulario, con la X siempre es provisional, aparece y desaparece. ¿Tú habías oído eso, Manuel? Sí, 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 correcto, sí, sí. Lo que dije antes, por ejemplo, el que existe, que eso está quitado del vocabulario hebreo, es Jabayá, el que existe. Eso lo han quitado. Y el soy en el vocabulario hebreo, en el vocabulario de hebreo moderno incluso, se ha quitado, no existe. Yo, por ejemplo, no puedo decir yo soy Manuel. Yo sí quiero decir en hebreo, yo soy Manuel, soy de Madrid, de España, tengo que decir Ani Manuel, Ani Sefaradí. No puedo decir soy, porque es un nombre de Dios, o sea, es muy curioso el tema. Y Heye, Asher, Heye, Heye es soy, Asher, el que soy, o soy quien soy. Ese es el nombre que le da exactamente, eh, digamos, Dios a Moisés en el monte Sinaí o en el monte Oreb, como se le conoce también. Sí, es muy bonito, En, es muy sí, bonito. pero es en la primera reunión que tienen, cuando le manda ir a liberar al pueblo. Cuando vuelve con el pueblo liberado y sube, que es cuando se hace el becerro de oro por parte de los corasíes, entonces él se manifiesta ya con su nombre. Le dice, yo soy Yod-Heh-Vav-Heh, este es mi nombre. Dice, y no hablé, no me comuniqué
con los profetas Abraham, Isaac y Jacob con este nombre, sino como el Shaddai, que Shaddai es el Todopoderoso, es todopoderoso. Y ahí es cuando da el primer nombre. Sí, sí, es correcto, como has dicho. Es una metáfora Gracias. muy bonita que viene en las escrituras para leerlas con detenimiento. Sí, son detalles muy, muy bonitos y lo de Sí, descálzate porque estás en un lugar sagrado y sí, sí, todo es una poesía preciosa, sí. sí. Mónica, ¿no? Creo que te... Gracias, gracias Manuel. Hola, Mónica. A lo que estabas comentando, porque se dice lo de las vasijas rotas, se dice que el desequilibrio produce el karma, ¿no? Que es como una petrificación de la energía, un anquilosamiento. Y entonces eso como que es el magnetismo. Y hablabas que se rectifica a través del ticún. Eh, Todo esto me lleva, cuando hablas del nombre y de Moisés en la montaña, ¿no? Eh, Me lleva a, rectifícame si no va por ahí, porque me lleva a pensar en Binah, en la ley y en el conocimiento y en la relación que después tiene con Malhut. Cuando se habla de los rayos, ambos, Binah y Malhut, tienen el tercer rayo también. Es como de la tríada superior, el reflejo en Malhut. Y como además después, digamos que Binah pertenece a la tríada superior, es que no me acuerdo cómo se llama, bueno, el triángulo de arriba, ¿no? De, me sale más decirlo en planetas que con nombres hebreos. Um, entonces el reflejo lo tiene abajo en la tierra, en Malhut. Am, Vendría a ser como la mente superior que en un momento, a partir de esa tríada, va descendiendo y va descendiendo ya con la ruptura de las vasijas y esa ruptura acaba petrificando en la parte más densa que es la tierra y es aquí donde tenemos que hacer el trabajo de la causa y el efecto de esa ley, equilibrarla de alguna manera, ir quitándonos todo el anquilosamiento, toda la petrificación que se produjo por esa caída, ¿no? De la energía y de esa petrificación. No sé si me estoy explicando bien, la verdad, pero Sí. bueno, ahí te lo dejo porque igual lo lío, si no. Bueno, a ver, primero, porque claro, ¿cuál es el propósito? Vamos a hablar en términos cabalísticos, nada más, yo no puedo hablar en otro término. En el término cabalístico, ¿cuál es el propósito de que exista el hombre? El hombre de carne y hueso. En Génesis 1 hay un hombre, hombre-mujer hechos a la vez, después de todas las cosas, como el rey de todo lo creado, para que dirija todo lo creado. Esto se le llama Adán Kadmón. Bien, pero ¿por qué se crea el hombre? Porque cuando se intenta hacer la creación, que Adán Kadmon era anterior a lo creado, ¿eh? Era anterior, justo. A partir de Adán Kadmon, que se manda la energía para crear, se rompen las vasijas porque hay un cortocircuito cósmico en el sentido de que las vasijas que reciben la vasija es, perdón, la vasija es un nombre simbólico, no es una vasija, es un nombre simbólico de Binah. Binah es que es la matriz, la madre de la triada, de la primera triada, de la triada superior, recibe directamente de Adán Kadmon o de Keter, por decirlo así, de la Séfira Keter, Un, recibe la energía de crear y no puede un poco el árbol de la sostener vida, y se ¿eh? rompen las Un vasijas. poco el árbol de la vida, Entonces, ilustrarlo. sí, vale, pues sí, sí. Lo explicamos así con el árbol de la vida. Genial. Entonces, bueno, como digo, al romperse las vasijas, se queda dispersa, dispersa. Mirar, de Keter, digamos que el término Aleph está por encima, que sería el Ein Sof. Estaría por encima de Keter, pero al no ser manifestado no se ve.
la energía entraría por Keter para la creación y bajaría directa a Binah. No existía Jokmah. Olvidaros, Jokmah no existía en ese momento. Va a Binah directamente. ¿Qué ocurre? Que se rompen las vasijas porque llega con tanta intensidad la fuerza de Keter para crear la energía que manda que Binah no es capaz de sostener. Se rompen las vasijas. Entonces, esa energía vuelve para atrás, pero ha quedado mucha energía por ahí, dispersa en ese universo que se crea. Entonces vuelve otra vez la energía a Keter, y entonces Keter idea la forma de ralentizarlo o condensarlo. Y entonces eh, eh, crea el universo de Atzilut, que es la Sefirah de Jokmah. Y entonces ya no va directo a Binah, sino que va por Jokmah, que es la emanación. Ahí emana el tiempo que tenga que emanar, que sería como un embarazo, por decirlo así, y cuando se ha ralentizado esa energía, Jokmah la manda a Binah. Ahí es cuando es el segundo Sinsun, sería la segunda, el segundo Big Bang, sería la creación ahí. A partir de ahí sí se crea. Y ya se crea todo hacia abajo. Todas las esferas que se ven, el universo de Yetzirah, que son las seis de debajo, y el universo de Malhut, que es el universo de la acción, o Asiá, que somos nosotros, donde estamos nosotros. Pero en Binah, de la primera manifestación se quedaron residuos de energía de alta concentración y de alta y baja frecuencia creadora del creador. Y esa entonces es cuando se crea el hombre y el hombre cae a Malhut por ese cortocircuito que había sido Adán Kadmon, cae a Malhut y tiene que subir hacia arriba equilibrando todos psicológicamente, en principio, las tres primeras. Bueno, las tres primeras más que psicológico sería Hot, controlar la lengua, Netzach, los ataques coléricos y Yesod, el ego. Y subiendo por encima Gesed es la misericordia, la Geburah es la fuerza y Tiferet es la belleza. Entonces, esa sería por meditación, subir otra vez hasta Binah, ese sería el objetivo del hombre, conociendo a Yod-Heh-Vav-Heh, esa sabiduría a través de la Shekinah, y subir a Binah para recuperar esa energía, que era energía para crearnos a nosotros y era energía divina, y no solo una chispa, sino éramos un hombre primordial, un Adán Kadmon, no Adán Harrison, Adán Rishon, que es el hombre siguiente, que de hecho la palabra Adán, aunque parece que significa hombre, significa el terrestre, Mm. es lo que tenemos que recuperar. O sea, tiene un sentido, todas las canalizaciones tienen un sentido. Jochma y Binah, por ejemplo, la canalización que tiene directa está regida por la letra Shin, por el fuego. Eso es muy importante. Y como vimos antes, la palabra Yod He, en la Yod primera estaría justo o pertenecería a Jochma, pero con el pico, el piquito que tiene hacia arriba, que simboliza que viene de Keter. En Binah estaría la primera Hei, en Tiferet colocaríamos la Vav y en Malhut la segunda Hei. Es decir, que la de abajo sería la Shekinah, según la Cábala, no según el judaísmo convencional. Según el rabinismo, la Shekinah directamente es como el Espíritu Santo. Y ese sería el recorrido. Entonces, la conexión directa de Keter a Malhut va por Tiferet. Y es directa porque aquí se emplea lo de lo que es arriba es abajo. Y la Jerusalén celeste, que sería Keter, es igual a la Jerusalén terrestre. Por eso se dice que el juicio se hará aquí, porque nosotros hemos sido carne y hueso y se hará aquí. Y ese es el que dicen que será el juicio final de Armagedón o Armegido, o de Megido, Armegido, Montemegido. Pero es muy curioso. Bueno, no, Es no de, sé si te he contestado más o menos. sí, sí, me encanta. Gracias. Pero que me llama mucho la atención lo que dices de que pasa la energía de Keter a Binah primeramente y no existe Jokmah, porque normalmente cuando ves los árboles de la vida estás viendo como si el rayo descendiese directamente de Keter a Jokmah y luego fuese a Binah. O sea, eso es una segunda Sí. funcionamiento. Hay dos, la creación, la autocontracción de Ein Sof, la autocontracción, hace una autocontracción para dejar un hueco para crear.
Y esa energía que manda, que él no se manifiesta, solo manda energía, se manifiesta a partir de Keter, que es la corona, significa. Y a través de ella pasa la energía. Pero no existe el árbol de la vida. El árbol de la vida va existiendo a medida que se va haciendo la creación. Entonces, lo primero que existe es una fuerza de recibir, que se llama, que es Binah. Y entonces se manda ahí, pero como falla porque no tiene suficiente fuerza para recibir, de la fuerza que lleva esa energía de Keter, se rompe esa vasija. Y entonces lo que hace es recoger otra vez hacia atrás a Keter la energía y entonces mandarla a crear otro universo en medio o intermedio, que es el de Jokmah. Bueno, universo no, eso es una sefirá. Universo es el universo de Atzilut, que es la emanación. Entonces ya manda a través de emanación a Binah. Y luego ya de Binah baja a Gesed, de Gesed a Geburah, Tiferet, Nezat, Hod, Yesod y Malhut al final. Ese es el recorrido, y es el recorrido que se supone nosotros, estamos en la parte más condensada, tenemos que ir ascendiendo para recuperar las vasijas que se rompieron en un primer Tzinsun. Y ahí es donde entra karma o causa y efecto y estar continuamente en movimiento, ¿no? Para Exactamente. equilibrio. Exactamente, eso se llama Tikkun Olam. El Tikkun Olam es es como el karma, es la rectificación, Tikkun Olam, la rectificación universal, El- rectificar lo que se ha hecho mal. Ha y habido el, destrucción, hay que recuperar cosas, eso es. Y entonces se dice, claro, como nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, tenemos que tener nivelados esos tres tipos que tenemos digamos, de cuerpo, ¿no? lo Cuerpo cual, físico, alma. ¿no? El magnetismo, la gravedad y demás, lo que vamos haciendo es utilizarlo, o sea, volviendo otra vez a esa parte más espiritual. Bueno, Sí, iría diciendo cosas, pero claro, no va a ser el momento, pero sí una pequeña cosa. Me fijé que en las letras hay dos, por lo menos que haya visto, que tienen dos numeraciones diferentes, Nun y Kaf. Tienen ponlo, sí, sí, pero puedes poner el. Nun, Sí. por ejemplo, una tiene 700 y otra 50, y Kaf una 500 y otra 20. ¿A qué se debe esto? A ver, porque a ver, hay varias letras, como Num, como Kaf, por ejemplo, Mem también, hay varias letras que son sofit también, que se llama sofit, que significa que si van al final de la letra final es esa, se escribe de otra forma, no se escribe como vienen ahí. Ujú, Lo vale, que pasa es que no vienen aquí recogido, vienen en la numerología que tendrían. vale, ya tiene. Complicado, ¿eh? Claro, men, por ejemplo, ¿ves esa forma que tiene mem? Es la M. ¿La ves, no? Tiene un valor 40. Pues si va al final, es más bien un cuadradito igual de 600, que es lo que pone abajo. ¿Veis que pone men 40 y men 60? Si la palabra acaba en M, no se usa la men primera, la de 40, se usa la de 600. Y CAF, que es la C, y la F, CAF es C y F. Vale para las dos, sería 20 el valor que tiene, pero si va al final en la última letra de una palabra, se escribiría de esta otra forma, que vale 500 en gematría. Bueno, O sea, son unos conceptos diferentes. Algunas, Shade, también si lo veis, va P, Shade, hay varios que es- tienen diferenciación en cuanto a Sofit. Se llama Sofit, que es letra final. ujú. Mil gracias, Manuel. Bueno, en fin, la cábala es todo el mundo, ¿no? Podríamos hacer un curso Sí, entero, Manuel. sí, Gracias. Si hay más preguntas, yo sugeriría dejarlo para el final, ¿eh? Vamos a ponerle un toque así teosófico ahora. Una cosa, antes de ello, Manuel, una cuestión, no sé si se puede responder rápidamente, pero me ha llamado la atención, la pa- como veis aquí el diagrama este, ¿no? Del tetragramatón según que yo hice. sí, Estos planos son planos cósmicos, ¿no? Esto sería el plano físico, el plano astral, el plano manas, el buddhi, atma y los dos superiores, ¿no? ¿Se puede hacer una correspondencia entre las cuatro letras de Yahvé
estos 4 primeros planos donde se sitúa el tetragramatón o Sí, perfectamente, sí. En las tres primeras, que es querías desarrollarlo? triplete logos no manifestado, eso sería Ein Sof. El Mm. uno, 2 y 3 sería Ein Sof. El primero sería Ein, que ¿No, no sería el sería el logos punto no que no se ve. manifestado en SOF, Manuel? ¿Eh? El logos no manifestado, porque la Sí. manifestación empieza aquí. Sí, es que el logos no Vale, vale. manifestado queda Vale, arriba y manifestado. por fuera Sí, del diagrama. exacto, exacto. Sí, Sí, sí. sí, sí. En el manifestado sería, según entiendo yo, en el segundo, en el 2 sería la Yod, en el 3 la Bab, y en el 4, 5 y 6 no, Yod, G, en el 2 sería la Yod, en el 3 la G, 4, 5 y 6 la Bab, y la presencia divina en el mundo material la segunda Hei, O Yod, He, sea, Bat, el Hei. Malhut, ¿no? Malhut sería el 7 porque sería ahí la Shekinah, Mm. que Claro, estaría directamente conectada pues con arriba de todo, con el uno que sería Keter, pero Keter lo único que lleva es la manifestación de Yod, pero solo la punta, y la punta le apunta hacia él, pero no está en Keter, sino se ve, la punta significa que viene de Keter, pero está sería- sobre Ujú, la Sefirá de la emanación de Jokma, que sería la 2 y la 3 Binah. ajá, Y ya 4, 5 y 6 sería el universo de Yetzirah, que sería la formación, que sería la Bab, esas tres. Y por último, sí, la 7 sería la segunda Hei. ujú, ujú. Sería interesante si en otra sesión futura, si pudieras elaborar un poco más basado en esto y poniendo los nombres que ponemos en teosofía a los 7 planos de existencia cósmica, hacer las correspondencias con los sefirot y con las letras del tetragramatón. Sí, 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 se puede hacer. Sería interesante, Sí, como, casi ya como grupo de estudio más que conferencia, sí, ¿no? sí. Sí, sí. Pues bueno, queda emplazado. Muchas gracias, Manuel, por ilustrarnos con... He Gracias aprendido a muchas cosas vosotros. hoy y bueno, ahora voy a dar un pequeño toque de teosofía para reemprender el tema donde estábamos, que era el verso 8. Esto era con relación al verso 7, ¿no? Ahora entonces el verso 8 y entraremos en materia el verso 9 y quizá ya lo tendremos que dejar hoy aquí. ¿Eh? Y ya, Perdón, sí. he colgado en el, ¿cómo se llama? El chat. En El el En chat. chat, el, en el en chat. el chat, ahora no me salía el nombre, fíjate tú qué lío. He colgado en el chat un árbol cabalístico que fue Mm, confeccionado por nuestra compañera Carmen César, donde ha puesto donde coinciden el septenario nuestro. Y ajá. ahí está donde coincide Atma, donde coincide Budi, donde coincide causal, etcétera. Ujú, Sí, mirad si clicáis y lo abrís bien, los que ujú. queráis descolgarlo para vosotros. Sí. Sí, yo le he clicado y sale bien, sí. Se abre Al bien. menos a Está mí. muy bien explicado porque está justo por encima de Keter el Sí, concepto Ein Ein Sof y Ein Sofor, que es la luz del Ein Sof, que es la sí. manifestación ya real a Keter, y está Están, justo en círculos concéntricos todos unos con otros. Y están la los verdad que es tres genial. y Keter está en parte arriba y en parte ya manifestado. Sí, Bueno, pues Manuel, y yo sugeriría, si te parece bien a ti también, Clarisa, que basado en este diagrama que has compartido de Carmen César, a ver si en otra sesión que te veas con ánimos lo desarrollas con tu conocimiento de la Cábala. sí, 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 no hay Vale, ningún problema. pues venga, quedas emplazado Lo para... desarrollaríamos desde arriba, que es la Aleph, la representación de Ein Sof es Aleph. Por eso dije antes que estaba muy relacionado el tetragrama con Aleph, Ajá. y el valor de Aleph real era 26 y el del tetragrama también 26, porque al final es la misma sustancia, Ujú. una manifestada y otra no. Va.
Muy bien. Pues si el viernes que viene te puedes conectar también, quedas emplazado si queréis, ya que estamos con el tema en caliente, para desarrollar este gráfico nos lo comentas con tu conocimiento, De haciendo acuerdo. el puente entre teosofía y cábala. Se sale tanto la cábala en la doctrina secreta que yo creo que vale la pena entretenernos un poquito más en esto. ¿Sí? Que vas a querer también una explicación, digamos, de los colores y de Sí, los arquetipos de cada uno. lo que consideres oportuno. Vale. Entonces hacemos un recorrido completo por el árbol de la vida Venga. ¿Os y parece bien a todos? describimos Sí. por qué cada color y los arquetipos que lleva. Vale. Perfecto. Yo por mí, perfecto. Y si hay que tomar más tiempo, pues no pasa nada. Am, No, en 3/4 de hora o así está perfecto. hecho, yo creo. Pues quedas emplazado. El Vale. contrato está firmado. Perfecto. Bueno, pues gracias una vez más, Manuel, y a ver si hay tiempo para abrir el micrófono, porque ya son las 7:15 hora española. Llevamos 1 hora y cuarto, 1 hora 17. Entonces, a verso 8. Era el siguiente, también lo comentamos el último viernes que estuvimos. Em, tiene que, y decíamos que aquí es el verso 8, es el que el alumno hace una pregunta y el maestro le contesta con otra pregunta, ¿no? Dice, antes de contestarte, has de tener claro la respuesta correcta a esta otra pregunta, ¿no? Y sin entrar en detalles aquí, a lo que va el concepto fundamental es que antes de que algo se manifieste en el universo, tiene que ser una posibilidad de que pueda existir, ¿no? Entonces, el conjunto de todas las posibilidades posibles de algo es como es el contenido de la esencia de ese algo, ¿no? Por ejemplo, el fuego tiene todas las posibilidades de caliente y proveer luz, ¿no? Estamos de acuerdo, según la graduación, según la fuerza, la intensidad que tenga ese fuego. Pero no, en principio, no sería posible que sea un fuego húmedo, porque es contradictorio, o que sea un fuego oscuro. Sí que puede ser una fuente de calor oscura, pero no es fuego, porque no emite luz, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden ser posibles y cosas que no pueden ser posibles. Y el conjunto de todas las cosas posibles tienen que estar allí desde el principio para que se puedan manifestar según las circunstancias de la evolución. Y entonces introducían el concepto este del aquello, entre comillas, ¿os acordáis, no? El último que vimos, algo sin nombre, ¿no? Y eso es la esencia, el conjunto de todas las posibilidades de ese algo, ¿no? Vale, esto es lo último que estuvimos viendo y ahora vamos a entrar un poquito en materia. Son cortitos. La suerte es que estos versos que vienen ahora son cortitos. Vale, este. Ah, em, aquí. El noveno verso dice, aquí lo veis, la luz es llama fría y la llama es fuego y el fuego produce calor, que da lugar al agua, el agua de vida en la gran madre, el caos, entre paréntesis. ¿Eh? Vale. Entonces, Eh, hay un comentario, primero, de aquí. Aquí, como veis, los comentarios son mucho más largos que no el verso en sí. Dice, todas estas palabras, luz, llama, caliente, frío, fuego, calor, agua y el agua de vida, son todas, en nuestro plano, la progenie. O como diría un físico moderno, las correlaciones de la electricidad. Ojo, físico moderno de finales del siglo XIX, ¿eh? Que todavía no se sabía que la electricidad era un movimiento de electrones, ¿eh? Ojo, ni que existían los electrones, por cierto. O sea, como diría un físico moderno, las correlaciones de la electricidad. Poderosa palabra y símbolo todavía más potente. Generador sagrado de una progenie no menos sagrada. Del fuego, el creador, el conservador y el destructor. De la luz, la esencia de nuestros divinos ancestros. De la llama, el alma de las cosas. La electricidad es la vida, una en el peldaño superior del ser, y por esto lo pone en mayúsculo. Y el fluido astral
el Azanor de los alquimistas en el inferior. Dios y diablo, el bien y el mal. Bueno, entonces, a ver, lo primero es comentar que por electricidad, Elena Blavatsky aquí se está refiriendo a FOAT, porque además hasta lo pone con mayúscula, como veis, aquí está, ¿no? Electricidad es la vida y lo pone con mayúscula, ¿no? Entonces, este término de energía cósmica será tratado en profundidad en las estancias posteriores. Aquí, en la estancia tercera, lo empieza a mencionar, pero no entra en tema. En el plano físico, ella entiende, y correctamente, que la electricidad es la manifestación materializada de Fouad, que en esa época, para los físicos modernos de finales del siglo XIX, era todavía una fuerza muy misteriosa, ¿no? Eh, eh, Elena Blavatsky dice que todo lo manifestado, en último lugar, es una expresión de este poder eléctrico, o como diríamos en ciencia moderna, así actual, del siglo XX-XXI, poder electromagnético. Porque pocos años después, por ahí 1910, vino Maxwell y dijo que electricidad y magnetismo era el mismo fenómeno manifestado de dos formas diferentes. Por ejemplo, la existencia del agua, ¿no? Lo que está diciendo, por ejemplo, el agua es posible por la fuerza que une a los átomos de sus dos constituyentes, el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Y el calor es posible por su naturaleza eléctrica desordenada, ¿eh? Ya sabemos hoy que son electrones ahí locos que están vibrando, y la molécula entera vibra y esos roces de moléculas vibrando una con otras es lo que produce la sensación de calor o disipación de energía, ¿no? Entonces, la molécula de agua incluso se produce por una explosiva oxidación del hidrógeno. Es una reacción muy exotérmica, la del hidrógeno y el oxígeno para formar agua. ¿Eh? Pero es fundamentalmente un fenómeno, hoy diríamos electromagnético, ella en su tiempo decía eléctrico. Un fenómeno de fuego si nos atenemos a los cuatro elementos primordiales, claro. La luz, por supuesto, es un fenómeno electromagnético también. Sabemos hoy que es el fotón, ¿no? Esa partícula que se detectó bien entrado en el siglo XX. Entonces, cuando Elena Blavatsky, repito, escribió este comentario, la ciencia no había descubierto todavía lo que es la electricidad, puesto que el electrón no se había descubierto todavía. Los tubos catódicos de Crookes todavía no los había descubierto este Crookes, ¿no? Y entonces cabe recordar que se define electricidad de alguna manera de alguna manera, porque no es exactamente así, este flujo de electrones a través de los átomos, ¿no? Como si fueran saltando de un átomo a otro, ¿no? Bueno, tampoco es exactamente así, pero vale. Para entendernos ya está bien. En su época, los átomos eran todavía considerados unas bolas indivisibles. El átomo era indivisible, era como la teoría de Thomson, era como un pudding con unas cerezas enganchadas, que serían en el pudding, que serían como los electrones enganchados, ¿no? Entonces, no se tenía ni idea de que dentro de estas esferas había núcleos rodeados de electrones y que esto eran divisibles y que era como una especie de sistema solar en miniatura, que tampoco es realmente así, pero bueno, sí, sirve, ¿no? Así que la electricidad era un misterio para la ciencia en la época de Elena Blavatsky. Entonces, mm, Elena Blavatsky lo que escribió es que esta electricidad o este poder electromagnético, tal como Maxwell unos años más tarde lo llamó, está detrás de todas estas manifestaciones físicas. Y claro, esto es igual que lo que sucede en el nivel metafísico con los elementos primordiales correspondientes. Entonces, de alguna forma, este verso está hablando del proceso de diferenciación de la fuerza una, que es FOAD, esta electricidad o energía cósmica, que está empezando la labor de diferenciarse. Y entonces continúa la segunda parte del texto que he escogido, extraído de los comentarios que ella hace a este verso, dice aquí, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se le llama en las estancias a la luz llama fría? Claro, dice, la luz es llama fría, dice. La materia primordial, pues, antes de surgir del plano de lo que jamás se manifiesta y de despertar la animación de la acción bajo el impulso de Foad, es tan solo una radiación, fijaros, fría, incolora, sin forma, insípida y desprovista de toda cualidad y aspecto. Así es también los nacidos por primera vez, los cuatro hijos,
que son uno y se convierten en 7. Esto ya lo vimos en versos anteriores. Las entidades por cuyas calificaciones y nombres los antiguos ocultistas orientales han llamado a los 4 de los 7 centros de fuerza primarios o átomos, que se desarrollan últimamente en los grandes elementos cósmicos. Bueno, esto se complica un poco, la segunda parte, pero lo vamos a desmenuzar. Primero de todo, el verso cita la llama fría. ¿Eh? Vale. Entonces, Elena Blavatsky comenta que se refiere a la materia no manifestada, o sea, la materia precósmica. Entonces, el motivo por el cual la luz recibe el nombre de llama fría en esta estancia, en la estancia 3, es porque la materia primordial, antes de que emerja desde el plano no manifestado y se despierte como vibración en acción bajo el impulso de Foad, es una radiación fría, incolora, sin forma ni sabor, ¿no? Vacía de cualquier cualidad y aspecto. Y esto es lo que quiere decir, que no tiene cualidades, no tiene atributos, no tiene diferenciaciones. Si no tiene diferenciación, no puede ser ni más fría ni más... es neutral en este sentido, ¿no? Y entonces una forma de llamarlo es desde llama fría. Entonces, la llama fría, a través de Foad, todos estos planos distintos o elementos del universo se desarrollan, como hemos visto antes en el diagrama del tetragramatón y los 4 y los 3 planos superiores, ¿no? Entonces, Foad es este poder magnético, perdón, electromagnético o eléctrico, según Elena Blavatsky, que está detrás de todo lo manifestado. Entonces, en otros planos más elevados que el plano físico, esta fuerza electromagnética se manifiesta de formas equivalentes a la del electromagnetismo en nuestro plano físico, pero por supuesto de una forma mucho más sutil, ¿no? Bueno, y esto en estancias posteriores se va a tratar. Entonces, elementos cósmicos, ¿no? Los elementos cósmicos son los clásicos, ¿no? Es la tierra, el fuego, el agua, el aire y el éter. Son los 5 elementos que surgen en el proceso de la manifestación. Pero hay otros 2 elementos, ¿no? Hasta completar los 7 que nos faltan, ¿no? Se manifestarán a medida que la evolución progrese. Todos ellos, los 7, son la expresión alegórica esta descrita como los 7 hijos de Foad. Los 4 hijos, los siete los que se convierten en 7. ¿Eh? No, 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 yo personalmente no conozco escrito alguno en el cual Elena Blavatsky cite cuáles son estos 7 hijos. Pero básicamente yo creo que se refiere que son las fuentes de los 7 elementos, ¿no? De una forma amplia podríamos decir que son la fuente de los grandes elementos, ¿no? Entonces, en resumida cuenta, otra vez vamos a los diagramas que siempre ayudan, ¿no? Aquí lo tenemos. Esto es lo que nos está diciendo este verso 9, ¿no? Y volvemos a esa forma de estudiar con diagramas y un par de notitas al lado, ¿no? Eh, Bueno, en resumida cuentas, este verso dice que tenemos la llama fría, la sustancia no manifestada. Entonces, mediante Foad, esta energía electromagnética, al menos en nuestro plano se manifiesta como energía electromagnética, se desarrolla en los 7 elementos cósmicos, que están aquí, que son los 7 planos cósmicos. Entonces, otra vez en cada plano tendrá sus 7 elementos del plano más sutil y nosotros los tenemos aquí abajo, los 7 elementos, de los cuales conocemos hasta 5, los que he citado hace un momento, ¿no? Consecuentemente, este verso, una vez más, vuelve a introducir el término de Foad, que se desarrollará en profundidad en las próximas estancias, como he dicho. ¿Eh? Y creo que de alguna forma este diagrama pues ilustra esto. A ver, ahora llevamos 1 hora y media. Yo dejaría los versos 10, 11 y 12 para el próximo día, si os parece, y abrimos el micrófono por si alguien quiere comentar alguna cosita más. ¿Os parece bien? Sí. Manuel, ¿querías decir algo? Yo dejo de compartir. Sí, no, fíjate, me ha venido una comparación sobre lo que acabas de decir sobre los 7 en la mitología mesopotámica, concretamente en la Sumeria. Existen estos 7 y Ujú, son primero las 2 aguas primordiales, que sería Apsu y Tiamat, ujú, serían Lahmu y Lahamu,
Ansar y Kishar, y el séptimo sería Anu, y Anu es el que hace la creación de todo lo creado, de todo lo visible y del mundo material. Ajá. Curioso. Esto estaría en mitología sumeria porque es muy parecido a lo que has estado diciendo. Ujú. Y se podría decir que estos 7 elementos de la cultura mesopotámica también son del menos al más denso, Sí, como aquí. sí, Ujú. sí, claro. Y, y además son creadores, todos van creando cosas, van creando, unos crean los átomos de, bueno, en otros términos, el hidrógeno, se va creando el carbono, se va creando, bueno, el carbono es lo último que se crea, y con el carbono ya el último, que es Anu, crea todo, crea ya todo el universo, toda la materia, de las luminarias y tal, y ya crea la primera tríada que era Ishtar, Enki y Enlil. Bueno, Ishtar no, Inanna, Ishtar era babilónica, pero Ujú. crea ya la primera tríada que sería como el universo de Keter Divina. O sea, un poco, yo creo que las tradiciones siempre, las mitologías se van solapando muchas veces también y beben unas de otras. O sea, no tienen quizá una sinergia demostrada, pero sí, digamos, tienen ciertos parecidos. Se ve que tradiciones de unas y otras beben al final de unas para transportarlo a otras. Ujú. Casi, yo creo que estoy casi seguro, porque hay De hecho, la muchas, doctrina secreta, Manuel, defiende la sabiduría antigua, ¿no? Que todas las religiones y tradiciones vienen de una sabiduría antigua, milenaria. Bueno, pues es lo que sí, estás sí, diciendo, ¿no? La mesopotámica, al menos para nuestro mundo occidental, es la más antigua, ¿no? sí, Ujú. es la más antigua. Ujú. Entonces, por eso me parecía, lo que has dicho de los 7, me Ujú. parecía, no sé si son, pero por los atributos que podía tener lo de Fohat y tal, y pues podría ser que se haya un poco impregnado de esa cultura y de, en fin, sí, al final el mundo antiguo eran quizá más sabios que nosotros, sabían bastante más que nosotros. Nosotros somos los que estamos en un mar de dudas siempre dándole vueltas. El veneno de la mente, ¿no? La duda eterna. Sí, sí. Gracias. ¿Más cositas? José, Sí, gracias, porque la verdad que ha habido muchísimas cosas eh, muy interesantes y muy bien hilvanadas las ideas. Lo que pasa es que yo creo que yo estoy antes de la manifestación y me hace difícil muchas de estas cosas porque nunca me he dedicado a estudiar absolutamente nada de la cábala. yo tampoco, ¿eh? Si existiese algún material pequeño, pero claro, que lo pudieran compartir, me gustaría para poder tener una idea un poquitico mayor de la que he adquirido hoy y que no se me vayan muchos de los conceptos que dieron. Y el grafiquito que presentó Clarisa, me gustaría que si ella en la próxima mensaje que mande por correo lo pudiera añadir. Así, me lo apunto. Sí, Sí. por favor, porque no lo veo, pero yo no he podido abrirlo. Ah, ¿no lo has podido abrir? No, quizá, bueno, tampoco me he entretenido mucho probar en otras plataformas, pero... Y Daniel, se puede dar a guardar como y ahí Ah, se bueno. carga en el ordenador, en los puntinos que salen Mm, al abrir la pestaña, ujú. guardar como. Ya, a ver, los puntinos. Copy, download. Download, quizá. Mira, sí, 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 sí. Ahora lo pongo en el escritorio. Muy bien, gracias. De todas maneras, si lo mandas... Mañana Mm, enviaré el programa, que ya, mm. ya solamente me falta añadir que para la semana que viene tú tendrás los versículos 10, 11 y 12 que acabas Correcto, de acabaremos decir. la estancia 12, 3, perdón. Ujú. Salvo que Manuel dé lo que le has indicado. Bueno, sí, igual no me da tiempo, sí, sí. Bueno, pero en el Claro, pues sí, programa no, yo voy a bienvenido poner será. lo normal, lo que iría normalmente. Vale, Y sí, adjuntaré ese árbol sefirotal, ¿eh? vale. Ya lo he Entonces, anotado.
Entonces, de lo tuyo, ¿qué nombre le podemos poner, Manuel? Porque pondremos lo que tú digas y los versos de la estancia 3 que podamos ver. Estás en mudo ahora. Has de abrir el micrófono. Ahora. Yo lo pondría como cábala teosófica, Vale. porque el árbol de la vida y esta explicación del árbol de la vida es la de Isaac Luria, que es cábala teosófica, porque hay cábala estática y cábala contemplativa y diferentes, ¿no? Esta es la cábala teosófica, es la que explica todo el concepto de Dios y de la creación desde arriba abajo, y Vale, lo lleva a la psicología del hombre, ¿no? También. vale, ya lo he anotado, ¿eh? Vale. Pues ya lo tienes, ¿no, Clarisa? Ya lo tengo. Vale. Ujú, vale. Oye, veo que Carlo tenía la mano levantada. Sí, Carlo Track. sí, Sí, a ¿verdad? ver, Sí, ya Sí, adelante, mismo. Carlo. hola, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad y un gusto escucharte, Daniel, siempre y la explicación de la cábala que estuvo bastante amplia y genial. Buen día a todos. Fíjate que estaba refiriéndome ahorita a la doctrina, lo que estabas leyendo en este verso 9 en ese comentario de Blavatsky, en Ujú, donde habla de Fojat que pasa en esa desprovista masa sin cualidad ni aspecto y que crea a los cuatro hijos y luego estos que se multipliquen siete. Eso ujú. me hace relación al séptimo verso, pero no estoy tan seguro. Deberíamos de leer, voy a leer un poquito más al séptimo verso en donde habla de que el hijo de los dos está hablando de esa manifestación Ujú. desde el espacio luminoso y, y la refulgurante luz y esas aguas oscuras, esos son los dos. Y el hijo que toma para sí cuatro, Ujú. volviéndose así siete, y ahí empiezan a aparecer esa multiplicación en siete de los Las primeros huestes y cuatro. las multitudes, sí, 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 Exactamente. sí, Y sí. por eso los centros de fuerza que está hablando aquí en este verso 9 en los comentarios, donde dice, y se convierten en siete, me resuena a los siete primordiales, los primordiales que dan el origen a toda la manifestación que podría ser el origen de los elementos materiales ya conocidos, por supuesto, esos son los números de estos elementos. Creo que por ahí despierta Para mí, esa lectura. perfecto, perfecto, Es perfecto. el principio de las jerarquías. Ujú. Exactamente, las jerarquías, el inicio. Exacto. Sí, sí. Así es. No tengo nada que añadir. Es perfecto. Bueno, Gracias, Bueno, mi amor. gracias, Carlos. Buena aportación. Eres un buen sintético, ¿eh? Sí, sí. No, gracias a ti, ¿cómo Ujú. estás? ¿Alguna cosita más que alguien quiera añadir? la próxima semana tenemos el jueves a Clarisa y el viernes a Daniel. Muy Ya bien. mañana enviaré el programa a todos. Perfecto. Pues quedamos emplazados el viernes que viene los que os podáis conectar.